prudentes, por decirlo menos, del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este gravísimo caso Ayotzinapa. Pero vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera amiga Analí Nuño, que en el portal ¿A dónde van los desaparecidos en Quinto Elemento Lab? Presenta un reportaje muy importante sobre un caso, podríamos decir, paradigmático de desaparición forzada de personas. Se trata de Antonio Díaz Valencia, un líder comunitario de Michoacán, y Ricardo Lagunes Gasca, un abogado que acompañaba a esta comunidad y que están desaparecidos desde enero del año pasado. El reportaje se llama Desaparecen miembros del cártel Jalisco Nueva Generación de Defensores de Aquila, y esto involucra testigo a minera. Analí, muchas gracias por atender esta llamada, triplemente agradecidos por el contexto en el que ocurren estos hechos, por tu estado de salud. Te agradecemos que te des el tiempo para contestar, porque nos parecía muy importante compartir para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara los hallazgos principales de este reportaje, Analí. ¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes. Ay, disculpen la voz, un poco enferma, pero aquí estamos justamente para hablar de este reportaje importantísimo, como mencionas, porque digamos que revela mucho de lo que las autoridades no han querido revelar, ¿no? Claro. Que han señalado reiteradamente las familias del abogado Ricardo Lagunes Garza y del profesor Antonio Díaz Valencia, además líder de la comunidad de Aquila. Bueno, ahí en esta desaparición que ocurrió en enero de 2023, están involucradas no solo particulares, como lo han hecho o querido hacer saber las autoridades, sino que hay otros intereses involucrados. Analí, si te parece, podemos poner un poquito de contexto. Yo lo cité brevemente, pero se trata de una lucha que desde hace años la comunidad de Aquila, que está localizada en Michoacán, muy cerca de los límites con Colima y Jalisco, pero en Michoacán, es una lucha de defensa del territorio en contra de la minera Ternium, que es la principal productora de acero en América Latina. Esta lucha de Antonio Díaz Valencia era respaldada por el abogado Ricardo Lagunes Gasca. ¿Cuál era como el antecedente antes de que ocurriera la desaparición de, digamos, las luchas jurídicas y sociales que estaban llevando a cabo? Sí, digamos que desde hace muchos años, cuando se instala la minera, pues como en todas las comunidades, ¿no? Las mineras prácticamente nada más pagan el uso del suelo. Sin embargo, en la comunidad de Aquila, en 2011 empezó una lucha legal por parte de los comuneros, propietarios de esa tierra, donde trae mineral de hierro, esta minera transnacional. Ellos empezaron con una lucha para llegar a acuerdos de pago, incluso de regalías. En 2012 lo logran. Cabe señalar que es la única comunidad en todo México que logra que una minera les pague regalías. No hay ningún otro, solo No les hay otro pagan el uso antecedente de la tierra. Ajá. Además, después de mucho tiempo, empiezan los problemas por el comisariado ejidal, que es donde entra, digamos, ya la participación del abogado Ricardo Lagunes Gasca, porque ahí la comunidad se divide, que es parte también del manejo de muchas empresas y gobiernos, dividir a la sociedad justamente para estar mejor y manejarse mejor ahí en la zona, ¿no? Debilitarlos y hacer penetrar sus intereses, así es. Exactamente. Entonces se presenta un comisariado ejidal ilegal, se van a tribunales la comunidad y pues logran justamente que el Tribunal Agrario número 38 en Colima pues sí falla a favor de la comunidad, diciendo que el comisariado ejidal está ostentándose como tal, pues es ilegal, pero nunca emiten una convocatoria a este tribunal para que se hagan elecciones de comisariado ejidal. Es la lucha que empieza Ricardo Lagunes Garza y Antonio Díaz Valencia a encabezar en 2019 para que se lleve la convocatoria de elección de nuevo comisariado, pero también eso permita
llegar a acuerdos con la minera del pago y negociar el pago de regalías, y también otras cuestiones en las que no estaba cumpliendo la minera. Cuando justamente llegan prácticamente al final del proceso, porque el Tribunal Agrario falla en que tienen razón, que van a ganar este procedimiento y que se tiene que llamar a elecciones de comisariado ejidal, y que cabe señalar que Antonio Díaz Valencia lideraba la mayoría de los comuneros y aspiraba a presidir el comisariado ejidal, es cuando ellos empiezan a recibir la mayoría de amenazas más fuertes, porque anterior a su desaparición fueron varias veces amenazados y perseguidos en la misma carretera en la que en enero de 2023 desaparecieron. Y cuando ellos anuncian que ya están a punto de ganar el procedimiento y emitir la convocatoria para el comisariado general, sí, es cuando desaparecen. De hecho, analícitas en el reportaje que apenas un mes antes, en diciembre de 2022, durante una asamblea comunal, donde me imagino estaban justamente informando de estos avances, les advirtieron que si no acataban los intereses de la minera los iban a levantar, textual. Así es, la última asamblea de 2022, que es en diciembre, justamente en a donde van los desaparecidos, una vez que Antonio Díaz Valencia y Ricardo Laguna Gasca desaparecen, nosotros empezamos a investigar hacia atrás qué llevó a ese punto y qué deriva esta, digamos, desaparición, ¿no? Exactamente. Entonces, justo cuando estamos hablando con muchos comuneros, con gente de la comunidad, sale a relucir esta asamblea de diciembre de 2022 en la que están presentes irregularmente, cabe señalar, porque no debería de estar presente personal de la minera en una asamblea comunal. Están presentes, ahí hay justamente el señalamiento de que no está cumpliendo la minera con todos los acuerdos y que van por esta comisariado ejidal legítimo, y la minera, representantes de la minera 3, están presentes y le señalan que si no se, pues digamos, se alinean a los intereses de la minera, los van a levantar. Esta es una nota que sacamos justamente en febrero de 2023, claro, tras la desaparición de los defensores. Y les cumplieron la amenaza, lamentablemente. Y ahora vamos al punto central con estos antecedentes tan importantes. El punto central es que logras tú y el equipo de A Dónde Van los Desaparecidos encontrar, acceder a un documento de la Fiscalía General de la República, en concreto la Fiscalía relacionada con personas desaparecidas, donde presentan avances de la investigación y confirman la participación del crimen organizado en esta desaparición, Analí. Sí, así es. Este documento cabe señalar que es una presentación presi, que hasta el día de ayer estaba pública, cuando no debería de ser así. Es un acto totalmente irregular. Digamos, tenía mucha información contenida en la carpeta de investigación, nombres, direcciones, nombres de testigos, nombres de personas involucradas. Es justamente la revelación que hacemos el día de ayer con esta nota. Digamos, no solo es qué pasó ese día de la desaparición, aquel 15 de enero de 2023, hora por hora, detalla la cronología de cómo se movieron los defensores, pero también hay una parte muy importante que detalla este documento, que es todo el operativo que se armó para desaparecerlo. Digamos que es un operativo que contó con bastantes recursos económicos y humanos para que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera operar y llevar a cabo esta desaparición. Ese documento revela que son 3 líderes del cártel Jalisco que operan en esa zona, que son los principales, que digamos, líderes de la célula en esta región, y que es en la zona que se movían los defensores desde Aquila hasta Cerro de Ortega. Señalar que Cerro de Ortega es justamente el límite entre Jalisco y Michoacán, y es donde desaparecen a los defensores, pero además esta carpeta contiene una declaración de un testigo que detalla punto por punto cómo se distribuyeron todo el personal del cártel, digamos,
que participó en la desaparición, y también revela que la desaparición fue motivada por la lucha contra la minera transnacional Ternium que mantenían los dos defensores. Por hacerla de pedo por las minas, ¿no? Textualmente dijo el testigo, ¿no? Sí, por ponerse al pedo con las minas, es como lo revela este testigo, y que además de manera, digamos, hasta ahora no se sabe, porque ni la defensa legal, ni los familiares, ni en la carpeta se señala el por qué este testigo, que además participó como halcón dentro del operativo de desaparición, declaró, pero nunca fue detenido. Y además, días después de declarar, fue asesinado, según consta en la carpeta de investigación. Gravísimo. Delicado, Analí. Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. Quería hacerte algunas preguntas, Analí. Bueno, una es sobre las declaraciones de este presunto halcón y este testigo. En la narración de este operativo para la desaparición de los dos defensores, ¿hay otros aspectos donde se señala algún vínculo con la minera, además de esa declaración tal cual que dijo que por estarse poniendo al pedo por las minas? Hasta ahora, en este documento que revelamos el día de ayer, no hay otra declaración. Sin embargo, ha habido otros documentos señalan que sí se han hecho intervenciones dentro de la minera. Digamos, hay un documento de la Comisión Nacional de Búsqueda que entrega el 1 de marzo al Senado de la República, que hizo un llamado justamente a entregar un reporte de las acciones que se estaban haciendo para la búsqueda y localización de los dos defensores, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Y en este documento, la Comisión Nacional de Búsqueda señala que el 11 de febrero de 2023 se hace una búsqueda dentro de las instalaciones de la mina de Aquila y que además se hacen entrevistas a personal. Sin embargo, no dan más detalles al respecto, ni se informa cuáles fueron los resultados, como en otros puntos de este mismo informe, en los que sí señala cuáles fueron los resultados. Analí, Además, también, perdón, adelante. nada más señalar que justamente a la semana de la desaparición, en la primera rueda de prensa que ofrecen los familiares junto con el Centro ProDH en Ciudad de México, ellos directamente exigen a la minera que ayude en la búsqueda, pero que también diga dónde están los defensores desaparecidos, porque ellos saben que tiene mucha injerencia en la zona, que es un actor muy importante y que la lucha que ellos mantenían era directamente con ellos, entonces los señalan como directos responsables. Y bueno, está también la cuestión más grave, que es esa declaración en plena asamblea de estos tres representantes de la minera que nos describiste, donde presuntamente pues amenazaron con levantar tal cual a las personas por estar exigiendo el tema de las regalías. De esa asamblea, Analí, pues ahí comentas que la empresa ha negado reiteradamente esa acusación, pero había un montón de personas. ¿Cuántas personas había más o menos en esa asamblea que escucharon esa amenaza? Claro, justamente los comuneros que conforman, digamos, esta concesión, los que son dueños de tierras dentro de la concesión otorgada a la minera, son cerca de 740, un poquito más. En esta asamblea al menos había 400 comuneros. Hay videos durante la asamblea, cuando están todos sentados en la mesa, está don Antonio Díaz Valencia, está el abogado Ricardo Lagunes Gasca, están otros miembros de la comunidad y están todos los miembros de la empresa. Hay varios videos, sin embargo, hasta ahora se señala que no hay un solo video, por lo menos público, de la amenaza. Pero varios comuneros que estuvieron presentes, además de que estuvieron presentes y fueron testigos de esa amenaza, fueron testigos de otras amenazas que se sucedieron antes de esta fecha. Recordar que no es la primera vez que habían sido perseguidos por esta carretera, como ya lo mencionaba hace rato,
pero también hay otros miembros de la comunidad que eran muy cercanos al grupo de Antonio Díaz Valencia o muy cercanos de su círculo más cercano y de confianza, que también fueron perseguidos en las mismas ocasiones y lograron escapar, y ellos señalan que fueron parte, digamos, de estas amenazas. En las notas anteriores que hemos hecho sobre este caso también se ha señalado que se hablaba de un listado de 5 personas que iban a ser levantadas y seguían sin alinearse a los intereses de la minera, y pues 2 de estas personas Se claramente cumplió la eran amenaza. Ricardo y Antonio. Ahora, Analí, es paradójico, por decirlo menos, porque este documento, esta presentación de la Fiscalía General de la República del Área Especializada en Delitos contra Desaparición Forzada de Personas, si bien muestra que hay investigación detrás, lo terrible es que se divulga de manera poco cuidadosa o irresponsable, y que sin embargo no hay, parece, consecuencia, es decir, no, por un lado no se ha encontrado a Ricardo Lagunes y a Antonio Díaz, y de otro lado pues no sé si hay detenidos de los involucrados, o por lo menos los señalados en esta investigación. Sí, Rubén, es gravísimo que esta información estuviera pública, porque, insisto, tenía más datos personales, digamos, datos muy sensibles, que justamente parte de la defensa legal señala que, porque es una ironía que no se le informe a las familias o a la parte defensora, pero sí también es una torpeza de la Fiscalía que sea publicada esa información, ¿no? Por supuesto. Digamos, en algún punto tú podías nada más meter el nombre de alguno de los defensores y poner presi, y te salía digamos, esta carpeta con 51 diapositivas con toda esta información contenida en la carpeta, ¿no? Así de la gravedad de esta información. Claro. Ahora, Y bueno, señalar que sí, es también muy cuestionable el por qué, a pesar de esta declaración del testigo, también persona implicada dentro del operativo para la desaparición, que señala directamente a la minera, que la Comisión Nacional de Búsqueda hizo búsquedas dentro de la mina, que las familias, diferentes factores dentro de la región han señalado la responsabilidad de la minera, hasta ahorita no haya una línea de investigación que la implique. directamente hacia la responsabilidad de la minera. Sin embargo, tu ¿No? reportaje es muy importante, Analí, porque como se recuerda, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes forman parte de un grupo, lamentablemente defensores del territorio y del ambiente, que se encuentran desaparecidos o en algunos casos asesinados. Aquí citan un trabajo que se publicó en Mongabay Latam y también por Quinto Elemento Lab, y a dónde van los desaparecidos. Y hay otros recuentos también importantes que han realizado otros colegas. Pero aquí lo que hay detrás, y esto lo hemos señalado muchas veces, y en esto tenemos coincidencia, Nelly, en Cosa Pública, que este caso, este reportaje revela que funciona una troika de intereses que va de parte de los intereses empresariales protegidos por los gobiernos, pero acompañados por la violencia del crimen organizado. Y este es un ejemplo clarísimo de esta troika, ¿no? Sí, así es, Rubén, y justamente de ahí me voy a tu pregunta anterior, perdón por no contestarla, respecto a si hay personas detenidas. Uh-huh. Una de las personas detenidas es José Cortés Ramos, alias Cochelo. Él es expresidente municipal de Aquila en el periodo 2008-2011 y fue presidente del Comisario de Bienes Comunales de 2016 a 2019. Pero cabe señalar que él fue detenido durante aquel operativo de 2011, si no me equivoco, llamado Michoacanazo, en el que se detuvo a 16 ediles y jueces justamente por presuntos actos con el narcotráfico. Sí. ¿No? Después él fue liberado y, bueno, supuestamente todo salió bien, pero siguió operando en la zona, ¿no? Ahora él está detenido como coautor material de la desaparición y su vehículo fue utilizado durante el operativo de desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Terrible. Pero hasta la fecha, a pesar de que fue detenido
y decomisaron su celular. Hasta la fecha su celular no ha podido ser revisado de acuerdo a la FGR porque no hay tecnología para quitarle la clave de acceso y poder revisar si tiene llamadas, mensajes, imágenes que pudieran estar relacionadas con el hecho. Gravísimo la situación. Una última pregunta de mi parte, Analí, y esto para contextualizarlo con los intereses económicos que hay ahí en la región. Ahí señalas que esta minera, que es de un grupo italo-argentino, Techint, ha reportado ingresos anuales, o sea, sus ingresos por hasta 8.735 millones de dólares en un año solo en la mina de Aquila. ¿Recuerdas del tema de las regalías, de todo ese dineral, 8.735 millones de dólares, más o menos, cuánto le queda a la comunidad actualmente? Bueno, digamos que dentro de los acuerdos se estableció que la minera tendría que pagar $3.8 por tonelada a la comunidad. Sin embargo, justamente eso es parte de los reclamos de la comunidad, porque se dieron cuenta que no les estaban pagando los $3.8 por tonelada con otros, digamos, cuestiones como la inflación, el precio del hierro, que también tenía que ver con lo que finalmente les pagaban. Pero digamos que cada uno de los comuneros mensualmente recibe 15,000 pesos, cuando de acuerdo a lo que ellos tendrían que estar recibiendo por regalías es más de 35,000 pesos mensuales. 3.8 no les están cumpliendo. 3.8 dólares por tonelada, Analí. Así es. Eso es. Y al día, de acuerdo a lo que se tiene estimado, tanto por la misma comunidad como por otras organizaciones, es que se extraen de 12,000 a 15,000 toneladas al día. De 12,000 a 15,000 toneladas, sí, 1.9 millones de toneladas en un año, ¿no? Más o menos señalaban. Sí. Así se puede Así sacar es. la Solo de proporción. esa mina. Claro. Porque Así cabe es. señalar que esta es la segunda más importante de la minera de Ternium. La más importante es la que está situada en la sierra de Manantlán, en Ayotitlán. Peña Colorada, ¿no? Exacto, Peña Colorada, y de ese extrae 3.9 millones de toneladas al año. Y es otra región que... Esa comunidad no paga regalías. Pero donde también hay Exacto. violencia ligada al crimen organizado, ¿no? Como es el caso de Trinidad de la Cruz apenas en noviembre del año pasado. Analí Nuño, te agradecemos, como te dije al principio, triplemente por las condiciones, tu salud y todo, y el tema, pero el tema a la vez es muy, muy relevante y te agradecemos enormemente que nos hayas compartido los detalles de este reportaje. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio, por considerarme, y pues invitar al auditorio justamente a leer este reportaje y todos los anteriores, que básicamente es un seguimiento y que va confirmando cada uno de los reportajes que hemos sacado, porque justamente en este documento se habla de cómo se actuó o cómo se comunicaban todos los que intervinieron, digamos, los halcones y tiradores, a través de comunicación encriptada, y se enviaron fotografías en tiempo real de los defensores desaparecidos, que justamente hace unos meses nosotros sacamos también una nota en la que revelamos esta fotografía, dónde fue tomada, y que hasta después de la nota, digamos, fue integrada a la carpeta de investigación, pero antes se habían negado. Exactamente. Pues muy valioso este trabajo de investigación que llevan a cabo a los desaparecidos. Gracias, Analí Nuño, y seguimos en contacto más adelante. Gracias, te deseamos que te mejores. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa. Bueno, por supuesto, nosotros lo vamos a compartir en redes sociales. No lo hacemos habitualmente. Yo les sugiero que también nos ayuden a difundirlo, a compartirlo, porque me parece que es una exacta radiografía de cómo se operan el tema del despojo de bienes comunes, de territorios, por parte de empresas, de gobiernos, y en este caso también de crimen organizado, en contra de pueblos y comunidades prácticamente de todo el país, y este es un caso paradigmático como lo revela. Vamos a una pausa y regresamos para compartirle más información en Cosa Pública 2.0.